Cordial saludo a todos un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Llevamos ya unos cuantos programas comentando los puntos referidos al sacramento del orden sacerdotal. Y en concreto, hoy lo hacemos a partir del punto 1546, que abre un apartado que tiene por título Dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Ayer os recuerdo que en el programa anterior habíamos hablado de el único sacerdocio de Jesucristo y habíamos insistido en que Jesucristo es único y eterno sacerdote, que hay un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Él es el único sacerdote en el sentido propio de la palabra. Los demás participamos de su sacerdocio. Pues bien, hoy se concreta un poco más esta afirmación y se dice dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Y comenzamos la lectura y vamos desgranando también algunas citas de la Sagrada Escritura que nos ofrece. El punto 1546 dice así: Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su propia vocación, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Por lo tanto, la afirmación central es que Cristo ha hecho de su esposa la Iglesia, de todos los que formamos parte de ella, todos los que somos miembros de ella, ha hecho un reino de sacerdotes. La Iglesia es sacerdotal, en todo su conjunto, es sacerdotal. Bueno, y se ofrecen para ello especialmente tres textos. Apocalipsis 1:6, lo leo un poco desde unos versículos anteriores, desde el versículo 4. Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria por los siglos de los siglos. Fijaros que el libro del Apocalipsis está a medio camino entre la iglesia peregrinante y la iglesia celeste. El libro del Apocalipsis describe en su lenguaje de alguna manera la liturgia celestial, la liturgia del cielo. Y allí nos está diciendo que somos un reino de sacerdotes para siempre. Acordaros de que especialmente los sacramentos que imprimen carácter, o sea, a diferencia de otros que nos dan la gracia divina, pero sin marcar un sello en nosotros que sea indeleble para siempre, los sacramentos que imprimen carácter son 3. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Por eso son los 3 sacramentos que no se pueden repetir. Se pueden repetir. Alguno dirá, bueno, ¿y el matrimonio? Bueno, sí, pero si no se queda viudo, se puede volver a casar, ¿eh? O sea, son los 3 sacramentos que no se pueden volver a repetir. ¿Por qué no se pueden volver a repetir? Pues porque han marcado un sello en nosotros. Nos han configurado con Cristo sacerdote y tú eres sacerdote en Cristo y con Cristo. Porque te han marcado, te han configurado con Jesucristo, te han moldeado conforme a esa alma sacerdotal del corazón de Jesucristo. Bueno, pues esto es lo que el Apocalipsis, en ese lenguaje litúrgico maravilloso, describe, ¿no? Describe cómo ese pueblo, Él nos ha lavado con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre.
Otro texto que se nos ofrece es Apocalipsis 5, versículos del 9 al 10. Lo leo con su contexto. Entonces vi de pie, en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Otro texto, como veis, maravilloso, en el que se nos habla de que gracias a la sangre redentora de Jesucristo, que nos ha purificado, y con esa redención, con esa purificación, nos ha permitido incorporarnos, injertarnos en Jesucristo, ¿no? En su sacerdocio, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Tenemos una dignidad recibida, participada de la de Jesucristo. Es impresionante eso. Cristo es rey, ¿no? Nosotros decimos, Jesucristo, rey del universo. Y nosotros participamos de su reinado. De ser reyes también. Nosotros decimos, Jesús es Señor. Y nosotros participamos de su señorío. Nosotros decimos, Él es el Hijo de Dios, y nosotros participamos de su filiación. Confesamos también, Jesucristo es el único y eterno sacerdote, y nosotros participamos de su sacerdocio. O sea que todo lo que hemos recibido, la gran dignidad de nuestra vida, es una dignidad recibida en Jesucristo, participada de Jesucristo. No haciéndole sombra a Él, sino todo lo contrario, cobijándonos a su sombra, que es distinto. O sea, toda la centralidad se la damos a Jesucristo, ¿no? Como ya decíamos cuando explicábamos ese texto de 1 Timoteo, eso de que no hay otro mediador entre Dios y el hombre que Jesucristo. Nosotros nos sumamos a esa, o sea, nos insertamos en su única mediación. Solo Él es sacerdote, solo Él es rey, solo Él es Señor, solo Él es el Hijo de Dios, y nosotros participamos, ¿no? Participamos de esa riqueza suya. Por lo tanto, somos un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Fijaros bien, ¿no? Un reinado que en este momento, ese reinado, pues tiene lugar en medio también de ese misterio en el que el trigo y la cizaña crecen juntos. Es verdad, somos reyes. Cristo reina. Bueno, pero es verdad que en este momento ese reinado tiene lugar, y no quiere decir que no esté teniendo lugar, pero tiene lugar pues en medio de un momento en el que el mal también tiene su incidencia. Incluso hay momentos determinados en los que puede parecer que está venciendo, puede parecer incluso que está ensombreciendo pues esa acción de la gracia, puede parecer, pero sin embargo sabemos que la victoria es segura, y sabemos que el Señor es capaz incluso de conducir los hilos de la historia de manera que el mal se tropiece en su propia trampa, y muerda finalmente su propio veneno y sea víctima finalmente, ¿no?, de esa propia tentación que está tendiendo todo el mundo. Por lo tanto, creemos que a pesar de que el mal también tiene su incidencia y de que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿no?, creemos que reinamos sobre la tierra, que somos sacerdotes, somos reyes. Participamos del señorío de Jesucristo, y eso lo hemos recibido pues por la redención de Jesucristo, por el bautismo, por la confirmación.
que son los sacramentos que nos hacen participar de ese señorío de Jesucristo, de ese sacerdocio que dice que es sacerdote, profeta y rey. A esto se le llama sacerdocio bautismal. Sacerdocio bautismal. En virtud de esto, en virtud de este sacerdocio bautismal, nosotros, y me acuerdo que cuando explicábamos el sacramento de la Eucaristía, insistimos mucho, por ejemplo, en que un bautizado, un cristiano, pues él como sacerdote, él celebra la liturgia, aunque no la presida él, aunque la presida el obispo o el sacerdote o el presbítero, pero él celebra. Él no solo asiste, él no solo escucha la misa. Recordáis que en esto insistimos mucho, que el bautizado no va allí para escuchar misa, para que me digan misa, o incluso ni siquiera para asistir, no, va para participar, va para celebrar. La suya es una participación en la que su sacerdocio bautismal le permite estar plenamente insertado en ese misterio que allí se está celebrando. Le permite estar plenamente insertado. Es una participación fructuosa, fructuosa, como también la Sacramentum Caritatis, esta exhortación que también tuvimos ocasión de comentar en estos micrófonos, pues también nos insistía mucho en eso, ¿no? Nos insistía en una fructuosa participación. Bueno, pues esto es lo que este epígrafe que dice 2 modos de participar en el único sacerdocio de Jesucristo quiere insistir. El primer modo de participación es el que recibimos a través del sacramento del bautismo y de la confirmación, que nos da el sacerdocio común de los fieles. El sacerdocio común de los fieles. Y es un sacerdocio que nos configura a Jesucristo, y además es que no hay otra manera de estar configurado a Jesucristo que ser sacerdote con él. No hay otra manera. En ese sacerdocio participa todo el mundo, aunque tenga vocación después esponsal al matrimonio, aunque tenga vocación a la vida religiosa, aunque tenga todo. O sea, todo el mundo participa de este sacerdocio común. Esto está también especialmente afirmado, aquí hay una referencia al 1268, en el cual en torno al sacramento del bautismo se decía lo siguiente. Aquí nos remite el catecismo a este punto. Y allí se decía: los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Bien, esta es la afirmación, pues, primera y contundente en torno a lo que tenemos que afirmar hoy. 2 modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Ya tenemos el primero claramente afirmado. El primero, que es el sacerdocio común de los fieles. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.